Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro 21º encuentro de este quinto año de la Escuela de Formación Política. Bienvenidos a Debates para el Desarrollo. Hoy nos acompañan dos jóvenes dirigentes, Yamil Santoro, abogado y presidente del partido Mejorar, y Martín Yesa, intendente del partido de Pinamar, que está transitando hoy su segundo mandato. Le agradecemos tanto a Martín como a Yamil por seguir engrosando nuestra lista de oradores de este año. También le quiero dar las gracias a todos por participar. No olviden enviar sus preguntas por el chat. Lucas Delfino, te estoy dando la palabra para que empieces a conversar con Yamil y con Martín Yesa. Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes. Gracias por sumarse estos días tan movidos que está teniendo nuestro país. Gracias a Martín y Yamil, dos amigos, como recién decía Santi, dos jóvenes dirigentes, que hace muchos años que nos conocemos con ambos, más allá de que ha habido coincidencias partidarias, coincidencias de momentos o no. Creo que es muy interesante pensar juntos, y recién lo decíamos, de poder oxigenar nuestras ideas, diferentes cuestiones. Recién con Yamil hablábamos de la corrección política o no corrección política, y me parece que está bueno como generación, y que muchos nuevos dirigentes también tendamos estas redes que nos ayuden a vincularnos de otra manera y que bajemos un poco las barreras que muchas veces hay. Y por eso también fue la idea de esta escuela, donde hemos sumado y hemos tenido a peronistas, antiperonistas, liberales, socialistas, y la verdad que todo siempre fue un ámbito de mucho respeto, de mucha concordia, y entendiendo que acá lo importante es que la Argentina pueda ir paso a paso evolucionando un poquito y ir resolviendo algunos de los problemas y que la gente viva mejor. Después, si los políticos no logramos eso, todas las discusiones quedan en abstracto. Vamos a arrancar con Martín. Tincho, ¿estás ahí? Después vamos a pasar a hablar la pandemia, la gestión, de cómo viene el verano, cómo viene la temporada y todo eso. Pero, ¿cuáles fueron los principales desafíos que tuviste al haber asumido a los 30 años como intendente, haber caído medio paracaidista en tu ciudad, que tenías mucho deseo de serlo, pero la verdad que nada, nunca estás preparado para ser intendente a los 30 años, y con las dificultades y con la particularidad de que Pinamar los intendentes duraban un ratito, así que lo primero era mantenerse y después era transformar y cambiar algo. ¿Cómo fueron esos primeros desafíos, ese primer momento? Bueno, muchas gracias, Lucas. En primer lugar, quiero destacar, a lo largo del año fui viendo el crecimiento y la evolución, las distintas charlas que mantuvieron desde tu grupo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama La Rive Gauche, que es de un autor francés que se dedicó a documentar todo lo que fueron los procesos revolucionarios en Europa y ponderaba la reunión de café, que este año se vio interrumpida, ¿no?, por la cuarentena, y básicamente cómo todos los lugares, todos los barcitos a la izquierda del río Sena en Francia, se habían convertido en lugares de resistencia intelectual, de intercambio intelectual, así que celebro este espacio en donde recién describías, Lucas, y por supuesto que para mí es un honor haber sido convocado a este ciclo que venís organizando y que está buenísimo, y que entiendo que deben haberse quedado con muchísimos conceptos ricos a lo largo del año, y que como conclusión además, había una idea, creo, estoy tratando de recordar, pero una científica decía que cuando uno conoce un lugar o uno conoce una idea, el cerebro o la cabeza no tiene más el mismo tamaño. Entonces, la verdad que me imagino que cada charla habrá dejado muchas riquezas. Mira, yo arranqué la campaña con 28 y asumí con 29. El principal desafío era construir confianza, Lucas. Yo creo que ese es hoy el desafío capital de la política argentina: construir confianza, ser confiable. Básicamente, entiendo hoy ya con un juicio distinto al que tenía en aquel entonces era puros sueños, impulso, pasión, algunas ideas que había aprendido del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Mauricio, jefe de gobierno, y Horacio, jefe de gabinete. Había tenido la oportunidad de viajar por el mundo, entonces tenía algunas ideas muy simples de lo que quería de la ciudad, pero te diría que hubo dos ejes estratégicos, Lucas. El primero fue tener una estrategia, tenía una estrategia, y las estrategias siempre tienen que ser simples, porque no existe la estrategia que no es comprendida por la ciudadanía, y los liderazgos del siglo XXI se construyen de manera democrática junto a la ciudadanía. Por lo tanto,
uno puede pretender tener una estrategia por demás sofisticada, pero que si no es compartida ni compartida ni comprendida por la ciudadanía, puede ser una mala estrategia, sencillamente por ser ineficaz. Digamos, la vida está llena, sobre todo lo podemos ver en las películas de ciencia ficción, digamos, cuando uno se imagina, puede imaginar los niveles de complejidad más altos. Pero los que amamos la política y amamos fundamentalmente los gobiernos locales, estamos enamorados de las teorías que pueden llegar a ser llevadas a la práctica y de las ideas que pueden llegar a ser llevadas a la práctica. Y como resultado de eso, cuando una estrategia simple, por ejemplo, Pinamar estaba quedada en el tiempo, no había confianza, los intendentes eran destituidos por corrupción, yo entendía, y el factor principal, que era Pinamar ya no es lo que era, entendí que necesitaba una estrategia muy simple. Primero, un equipo que esté por encima de un intendente. Los intendentes eran coyunturales en Pinamar, estaban de paso. Por lo tanto, mi principal logro era construir un equipo que supiera construir confianza con la ciudadanía, para que ese equipo convierta la potencia de la energía ciudadana en confianza, para garantizar una sustentabilidad institucional en la ciudad que a la misma vez retroalimente la capacidad de cambio de la ciudad. Inevitablemente, el principal desafío cuando uno tiene un equipo consolidado y genera confianza con la ciudadanía y logra revertir un proceso como esta idea de Pinamar ya no es lo que era, te diría que después uno queda expuesto al segundo principio de las leyes de la termodinámica, que es básicamente la segunda ley de la termodinámica, que afirma que todo sistema cerrado tiende a la entropía. Es decir, para mantener el nivel de cambio y el nivel energético de un equipo y evitar la degradación de una ciudad o de un equipo, de una ciudad que está acostumbrada a ser top 10, de un equipo que está acostumbrado a ser pole position en las elecciones. Yo básicamente me presenté a 6 elecciones y las gané, entonces eso lleva muchísimo trabajo y fundamentalmente uno tiene que estar haciendo cambios permanentemente. Tenemos que estar haciendo cambios permanentemente para lograr sostener el ritmo y que ese sistema cerrado no se convierta en entrópico o que no comience su proceso de degradación, que es el segundo principio de la física para toda la naturaleza, lo cual incluye también a los seres humanos. Así que, Lucas, para repasar, una estrategia simple, un equipo consolidado, con apetito, con hambre de gol, con ganas de cambiar las cosas, y que esa estrategia y ese equipo generen una confianza en la ciudadanía. Son los 3 factores fundamentales para cualquier persona que quiere gobernar en el siglo XXI y que ciertamente es el principal déficit de cualquier representante político nacional y provincial que tiene hoy la Argentina, sin distinción partidaria. Gracias, Tincho. Yamil, ¿cómo ha venido la conformación de este espacio liberal y qué es mejorar? ¿Qué es este partido y cómo nace y en qué estadio está hoy? Bueno, el Partido Mejorar es un partido que formamos el 1 de mayo del 2018. Fue la consecuencia, si se quiere, de la decisión de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de fusionar de manera inconsulta el Partido Unión por la Libertad que presidía o que de alguna manera era titular, a raíz del pedido de Mauricio Macri de fusionar ambas estructuras y que dejó a una gran cantidad de personas que veníamos trabajando dentro de dicho espacio sin el proyecto de armar un partido liberal democrático y competitivo. Entiendo y respeto las ambiciones y la visión de Patricia, mal no le ha ido, pero muchos de los que estábamos ahí dentro teníamos la intención de generar un partido que de alguna manera retome el espacio que había dejado recrear, que había dejado quizás en su momento la UCD, que algunos esperaban que el PRO ocupe y que luego por distintos motivos se desvió en otro proyecto, por supuesto valioso, pero no ese espacio de centro-derecha liberal que quizás muchos esperaban. Y en tal sentido tomamos la decisión de armar un partido con algunas premisas bastante claras. Primero, que sea un partido previsible ideológicamente, que si uno vota a un diputado sepa lo que ese diputado va a votar, que medianamente, más allá de las diferencias que por supuesto hay dentro de los liberales, los matices que tenemos, podamos saber que, por ejemplo, ningún diputado de Mejorar va a votar a favor de la suba de impuestos o de arruinarle la vida con regulaciones a la gente.
Y ese tipo de cosas que puede parecer simples, lamentablemente, hoy creo que no hay ningún partido que dé previsibilidad, salvo quizás la izquierda, pero en general una previsibilidad que a mí no me interpela o identifica. Y luego, una segunda cuestión que es importante es que es un partido genuinamente democrático, como en Argentina no hay. Es decir, en el partido Mejorar, tanto las autoridades como los candidatos está garantizado que se puedan elegir de abajo hacia arriba, es decir, que no hay dueños del partido, no hay dueños del boliche. Un poco esto que hablaba Martín de la entropía y la degradación, creo que justamente a veces en los partidos, en lugar de convertirlos en organismos vivos, que respeten las dinámicas de la materia, que sean justamente entrópicos, pero que a la vez permitan el proceso natural de degradación o de renovación de los dirigentes, lo que terminamos teniendo son espacios con dueños, con personas que obturan en muchos casos la posibilidad de que ideas nuevas, que personalidades nuevas puedan de mínima revalidar o cuestionar los liderazgos vigentes. Y en ese sentido, Mejorar es un espacio sin dueños, al punto tal que actualmente hemos entrado en un proceso de fusión con otros tres, o por lo menos en este momento de coalición, pero que muy probablemente derive en una fusión, con otros tres espacios liberales, como son el Partido Unidos, el Partido Recrear de Ricardo López Murphy, y un sector del Partido Libertario, no el que está con Milei Expert, sino el que no está con Milei Expert, y donde, entre otras cosas, yo, por ejemplo, voy a estar de alguna manera entregando o sacrificando la conducción o la presidencia del espacio, pero porque creo justamente que tenemos que predicar con el ejemplo y que si justamente estamos proponiendo el armado de espacios amplios, competitivos y demás, no hay que aferrarse a los cargos, no hay que aferrarse a las pequeñas quintitas de poder, sino que hay que estar dispuesto a revalidar los títulos en el ring, y en ese sentido vamos a pronto tener el partido terminado en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a tener el partido también en Provincia de Buenos Aires, y ya tenemos partido en Córdoba y en Tierra del Fuego, o sea que vamos a estar muy cerca de tener partido nacional. El nombre del espacio va a ser Republicanos, la coalición se llama Republicanos Unidos, así que pronto vamos a estar probablemente compartiendo las buenas nuevas. Para no quemarla, digo, hay un 95% de chances de que se concrete la fusión. Como todo en política, con los egos, las personalidades, siempre dejo abierto alguna cuota para el error, pero la verdad es que viene bastante bien encaminado. Y siendo que Tincho no hace autobombo de Pinamar, porque es un tipo respetuoso y humilde, voy a hacer yo bombo acá por Tincho, que estuve la semana pasada en Pinamar. Está hermosa, así que vayan a Pinamar, que está divina. Así que voy a hacer yo acá de publicidad de PNT permanente de Pinamar. Gracias, Yamil, hermosa foto. Esto no estaba arreglado, pero bueno, los invitados coordinan entre ellos mismos. Che, yo recién lo contaba en la previa cuando charlaba con los dos, que me parecía interesante y con ustedes en diferentes momentos. Hemos charlado un poco de estos anclajes ideológicos, estas caracterizaciones que por ahí en la discusión política del siglo XXI hay algunos que existen, pero los dos en diferentes momentos, en diferentes charlas, me habían comentado que se consideraban o que tenían una visión de liberal de izquierda, y que la semana pasada lo estuvimos charlando con Sebrelli, y que hasta Sebrelli lo que marcaba era como que el mundo iba en una cuestión de bipolaridad, donde estaban los populistas, y que podía haber populistas de izquierdas o populistas de derecha, y después había liberales de izquierda que tenían cierto rol, un planteo, y que un poco lo desarrollan en el libro que ellos publicaron hace poco, que nosotros lo comentamos el martes pasado, bastante interesante, y que decía, bueno, y hasta lo podemos discutir, pero Merkel es una liberal de izquierda, y habrían ahí interrogante para debatir mucho. En este rasgo ideológico, este anclaje ideológico, Tincho, ¿cómo considerás vos qué rol juega la ideología? ¿Qué pensás del liberalismo de izquierda? ¿Qué pensás de la socialdemocracia? ¿Cómo te autoetiquetás o si no te etiquetás? Bueno, para empezar, soy un liberal de izquierda, desde un punto de vista, vamos a hacerlo lo más pedagógico posible, pero fundamentalmente cuando uno cree que hay relaciones de la sociedad que requieren intervención del Estado, uno ya parte de la base de un posicionamiento de izquierda. Es decir, si uno cree que requiere algún tipo de directriz o posicionamiento del Estado, uno está ante una persona con una orientación de izquierda. Después, si uno
cree que el Estado tiene que tender a correrse de algunos lugares muy obvios, bueno, está ante un liberal de derecha, muy obvios para los que somos izquierda, ¿no? Como la salud, por ejemplo, Gran Bretaña, el sistema de salud es absolutamente público, ¿no? Entonces, ese es un diseño ideológico liberal de izquierda, en donde el sistema de salud es absolutamente público en Inglaterra. Entonces, ese es un caso, primero, de éxito y en paralelo pragmático. Te diría que en un segundo nivel, pragmático, en la tradición de William James, digamos, fundamentalmente tiendo a ser liberal de izquierda, pero también es importante saber recoger los resultados, que es que si una intervención del Estado permitió que un resultado no fuera lo óptimo que debía ser, bueno, hay que revisar el resultado y a la misma vez saber entender cuáles son esas relaciones en las cuales el Estado está de más. Entonces, yo lo que creo fundamentalmente, que tiene un aporte para hacer el liberalismo en la tradición americana y canadiense anglosajona, Richard Rorty, John Dewey, recientemente Jordan Peterson. Yo creo que hay un aporte esencial en la manera de comprender la sociedad, que es, en principio, si el individuo está por encima del grupo o el grupo está por encima del individuo. Y creo que en los últimos 2 años hemos tenido, y esta semana con el tema de los Pumas, ¿no? Nuevamente, ocurre que la identidad primaria es la identidad del grupo y la identidad secundaria es la del individuo. Por lo tanto, todos los individuos que componen el grupo terminan pagando costos por integrar sencillamente un grupo, en algo que además es una manera neomarxista, y no lo digo de manera despectiva. Marx cree en el clasismo, Marx cree que existen clases, que la sociedad puede y debe ser abordada por clases, por segmentos, y los que creemos en la libertad, básicamente, entendemos que los protagonistas de una democracia son los individuos, son los ciudadanos, y por lo tanto, para mí siempre la identidad primaria de un sujeto no es su identidad grupal, sino su identidad individual. Y sí, en un segundo nivel puede tener pertenencias grupales, pero nunca la identidad grupal va a suplantar a la identidad individual. Y en paralelo, porque en mi caso con la gestión de Pinamar, lo que pudimos demostrar y demostrarnos a nosotros mismos es que cuando el Estado tiende a depositar una inteligencia y hacerse una pregunta todos los días de la gestión, que ¿es necesario que el Estado se ocupe de esto? ¿Es necesario este impuesto? ¿Es necesaria esta tasa? ¿Es necesario que aparezca el Estado acá como un regulador? Entonces, cuando vos te haces esa pregunta todos los días, empezás a ver buenos resultados. Por ejemplo, en junio, nosotros estábamos muy preocupados, en junio de este año estábamos muy preocupados por lo que era la construcción, que es la segunda industria más importante del partido de Pinamar. Había estado parada, habíamos tenido la cuarentena extensa, y teníamos muchísimos desempleados. Imagínense que en Pinamar hay 45.000 habitantes, presumimos que la población económicamente activa es de alrededor de 20.000 personas, y de las 20.000 personas, aproximadamente, les diría que el 50% está dedicada a la construcción. Y estaba parada. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, eliminamos todos los impuestos municipales a la construcción, liberamos a las empresas que vendían materiales de todas las tasas vinculadas a la construcción y a la facturación vinculada a la construcción. Para nosotros son muchos recursos. En un año en donde la construcción a nivel nacional tuvo una caída del 16% contra el año pasado, en Pinamar estamos en este momento con un 40% más de construcción que el año pasado. ¿Cómo? Con una lectura muy simple de la realidad, que era que convenía invertir, pero la inteligencia nuestra tenía que estar puesta en por qué invertir acá y no en cualquier otro municipio, ya que el dólar es competitivo en cualquier lugar de la Argentina. Eliminamos impuestos e hicimos las cosas fáciles, tan simple como eso. Tenemos un montón de ejemplos para pensarlo, pero fundamentalmente creo que el aporte que tiene el liberalismo en la tradición anglosajona para la República Argentina es la de recuperar el lugar protagónico del individuo en tanto ciudadano para la sociedad. Yamil. ¿Cuál es la pregunta? No, lo que digo es, vos viste que en la Argentina, y lo hemos hablado alguna vez acá en la escuela, se mezcla mucho, y cuando uno habla del liberalismo en lo económico, o neoliberal, etc., y en general se asocia a conservadurismo del resto de los derechos. Lo hemos visto hace poco, y hay algunas de las preguntas que ya están ahí, con Milei
haciendo una apología en contra del aborto, y la verdad que en otros lugares o en la teoría liberal más tradicional hablaría del liberalismo completo, y ahí surge el liberalismo de izquierda, no de izquierda. ¿Cuál es tu posicionamiento y qué opinás al respecto? Bueno, Argentina es un país difícil para hablar de estos temas porque muchas veces hay muchos preconceptos. Yo soy liberal del tipo no me meto ni en tu bolsillo ni en tu cama. No sé si llamarlo eso, izquierda, derecha, pero llámenlo como quieran, sencillamente creo en el valor de respetar los proyectos de vida de las personas, y eso implica, por un lado, garantizar cierta libertad para apostar, arriesgarse, perseguir proyectos, acertar y gozar de los frutos del acierto y equivocarse, y quizás un poco como planteaba Martín, el componente que uno podría quizás abrevar o aportar como liberalismo de izquierda tiene que ver con la asistencia al infortunio. O sea, yo creo que la gran diferencia entre las posiciones liberales y las posiciones socialdemócratas tiene que ver con que el liberal prioriza de alguna manera la importancia de las decisiones en el resultado. Ahora, quizás la diferencia entre un liberalismo conservador o de laissez-faire con un liberalismo de izquierda es que, para lo que podríamos denominar liberalismo de izquierda, yo me inclino más por una escuela que no es tan conocida quizás, que es el ordoliberalismo, pero digo, no quiero entrar en tecnicismos. Lo importante es que el punto de partida que cada persona tiene, el lugar donde nació, no sea determinante de su resultado, y si por alguna razón en el medio comete alguna mala decisión, que puede pasar, o tiene algún accidente, que tampoco implique una caída al vacío y que su vida se termine a partir de ello. Pero creo en la importancia de la competencia, creo en la importancia del libre mercado, creo en la importancia de competir. En algo que dijo Martín con respecto al rol del Estado, de si determinadas cosas tienen que ser públicas o privadas, yo creo que ahí hay una discusión más fina quizás que hay que abrir, que es separar la idea de lo público entendido como de acceso popular o irrestricto a determinados bienes o servicios, y que el Estado sea el proveedor de ese bien o servicio, y se pueden lograr esquemas de cooperación público-privada, por esquemas de concesiones, por esquemas de, por ejemplo, en lo que es educación, las escuelas charter, o hasta esquemas de provisión privada pero con fondeo público, como es el sistema de cheques educativos o vouchers. Veo que está por ahí Majo Romano Boscarino, con quien tuve el gusto de cursar en la maestría de ITELA y hacer un paper sobre este tema en la materia de Levi Yeyati. Pero creo que lo importante es entender que lo que los liberales buscamos es que el Estado tenga un rol de cooperación con el individuo y no de depredación, no de imposición, o como pasa hoy, que en definitiva en muchos casos termina oficiando como obstáculo por la predación o la depredación tributaria, que le complique la vida por vía de regulaciones, y que plantee como de alguna manera el ejemplo que nos contaba Martín de cómo han resuelto el tema de la desinversión inmobiliaria, puede hacer un Estado que actúe de manera conforme y acompañando a los ciclos de la economía, a las necesidades de la población, y no que estén viendo cómo garantizarse ciertos privilegios para los políticos o para los empresarios amigos del poder. Así que en ese sentido no soy un liberal antiestado en general, sí tiendo a desconfiar del Estado, y entiendo que en Argentina tenemos un exceso de gasto público, un exceso de tamaño del Estado, y que hay que estar dispuestos a discutir todo para tratar de lograr que tengamos un país un poco más razonable. Dicho esto, yendo ya más a la discusión que vos planteabas, Lucas, con respecto a los temas de valores o de temas como aborto y demás, el liberalismo no es un dogma, en el sentido que contrario a lo que a veces algunos liberales argentinos o personas que se identifican con el liberalismo nos quieren hacer creer, no es un sistema lógico deductivo del cual uno abraza 2 o 3 premisas y tiene resuelto los problemas de la vida. De hecho, Vargas Llosa o mismo Guy Sorman, cuando vienen a la Argentina, siempre han salido medio espantados por el nivel de dogmatismo o de mente cerrada que tiene el liberalismo argentino. Yo creo en ese sentido que hay que estar dispuesto a leer algunos autores que quizás en Argentina no son tan apreciados o valorados como Popper,
que me parece siempre una persona que agrega mucha riqueza a la forma de encarar los temas. Y yendo al tema del aborto, la verdad es que no hay una posición única que se derive del tema del aborto. No coincido con las posiciones de Javier, de hecho en muchos casos creo que le falta refinamiento intelectual a algunas de las cosas que plantea en relación al tema del aborto. De hecho yo he polemizado en algunas notas, hay un texto que escribí, que ahora lo dejo en el chat, que se llama Una lectura liberal a favor del aborto, donde si bien reconozco que se puede ser liberal y ser verde o celeste, a mi entender la posición liberal es más concordante con la legalización. Ahora, amén de eso, hay un tema que sí creo que los liberales no podemos estar en desacuerdo, que es si se aprueba el aborto, como somos personas que creemos en la igualdad ante la ley, todos los liberales, una vez aprobado el aborto, debemos estar trabajando para que se reconozca lo que se conoce como el aborto de papel, que es el derecho espejo del hombre a la renuncia de paternidad en un periodo igual o inferior al de la mujer para resolver unilateralmente el tema del embarazo, ya que si bien creo que no hay que limitarle a la madre la posibilidad de disponer sobre su propio cuerpo, tampoco creo que los hombres debamos estar obligados legalmente a sostener un vínculo jurídico por fuera de lo que nuestra voluntad determine, ya que se lo estamos reconociendo a la mujer la posibilidad de romper ese vínculo de manera unilateral. Pero solamente es, por poner un ejemplo, debates que esto que estoy planteando lo planteó la juventud del Partido Liberal Sueco. Hay varios países en el mundo donde los liberales han estado a favor de la legalización del aborto, del matrimonio igualitario. O sea que contrario a lo que pasa en Argentina, que nos tienden a asociar con el conservadorismo, el liberalismo tiende a tener una posición bien progresista y avanzada en materia de derechos civiles y políticos, y de hecho me pone muy feliz poder representar a un partido que de alguna manera retoma esa tradición del liberalismo progresista. Gracias, Yamil. Ahí siempre aportando algo para el debate. Hay para hacer otra jornada completa con lo que planteabas del rol del padre en todo esto. Pero vamos a seguir porque tengo un montón de preguntas y un montón de temas. La verdad que está bueno. Martín, yendo un poquito más a la política, digo, no tanto académica, sino bajándolo un poquito más a la diaria. ¿Cómo ves Juntos por el Cambio? ¿Cómo ves nuestro espacio político? Vivimos un año raro de pandemia, pero una reformulación de liderazgos, de nuestra coalición. ¿Cómo estás viendo al gobierno nacional y al gobierno provincial? ¿Y cómo ves el futuro inmediato, el año que viene, los próximos 3 años? ¿Y qué rol pensás que podés aportar vos o que te gustaría tener? Bueno, muchas gracias, Lucas. Creo que pasó algo extraordinario el año pasado en las elecciones, más allá de que perdimos las elecciones nacionales y en la provincia de Buenos Aires, se obtuvo un muy buen resultado para una fuerza no peronista en la Argentina, lo cual permitió un equilibrio de poderes en el Congreso. Pero eso no fue lo extraordinario, porque eso ha ocurrido en los últimos 37 años que llevamos de democracia. La gran novedad de la democracia de los últimos 37 años que estamos viviendo hoy y que por eso se ve un peronismo muy nervioso, tanto en la provincia como en el gobierno nacional, digamos, es que cambió un factor central, la territorialidad. Juntos por el Cambio tiene la mitad de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Y eso no pasó siempre. Históricamente, el peronismo ha gobernado cerca del 80% de la provincia de Buenos Aires, y eso es una gran... Ni que hablar si encima repasamos que las cabeceras de secciones son gobernadas casi unánimemente, salvo en la tercera sección electoral, todas las cabeceras de sección están gobernadas por Juntos por el Cambio. Entonces eso cambió el tono de la discusión política, porque una fuerza política cuya principal fortaleza siempre había sido el territorio, y la transformación territorial, por una cuestión fáctica que es que tenían el territorio, le agrega, ahora sí, el equilibrio de poderes en el Congreso, tanto nacional como provincial. Entonces se volvió más interesante, por un lado porque hay una oposición que ya no es una oposición de Congreso que está dedicada solo a las discusiones de valores, éticas, ideológicas, sino que ahora tienen un anclaje territorial. Es decir,
hay un posicionamiento en donde, por ejemplo, si los congresistas no protegen un presupuesto, puede tener consecuencias, y ni que hablar si no se discute la manera de distribuir esos fondos, puede perjudicar la territorialidad y el equilibrio de la territorialidad que existe, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pienso de Juntos por el Cambio? Que trajo un equilibrio a la política argentina como no hubo, por lo menos en las últimas 4 décadas. Soy muy optimista. Después están las diferencias que son de público conocimiento, pero que son diferencias que creo que con los meses todos nos fuimos acostumbrando a entender que también obedece a que en la cancha hay distintas posiciones para ocupar. Digamos, un congresista que es opositor tiene una función, un intendente que debe dar respuesta a sus vecinos tiene otra función, todos nosotros juntos a la hora de discutir recursos tenemos otra posición, después los subgrupos con Urbano, AMBA, los intendentes que somos de la costa atlántica, los intendentes que están vinculados a la agroganadería, es decir, cada uno tiene una función distinta para cumplir. Sí soy despectivo, bastante despectivo, con una idea de la que una parte de Juntos por el Cambio se enamoró, que creo que son 2 ideas de las que nos tenemos que desprender muy rápidamente, muy rápidamente. No aceptar la lógica de la grieta es un concepto de baja calidad democrática, implica creer que, como decía Yamil antes, como sugerías vos, Lucas, hace un rato, cuando uno está en democracia y cree que el que está del otro lado representa el mal, vos sos un religioso, no sos un representante político democrático, no sos un representante político democrático. Por eso alguien señalaba este tema semántico sobre que si vos sos liberal de izquierda, en realidad no sos liberal de izquierda, sino que sos de izquierda. No. El mundo está lleno de matices y me parece que es una simplificación bastante burda creer que porque uno cree que tiene que haber una mínima intervención del Estado ya deja de creer en la libertad o de ponderar las libertades individuales y de los individuos. Entonces, la idea de grieta me parece que es una idea que le hace mucho daño a una parte de Juntos por el Cambio, que hoy Juntos por el Cambio, al igual que pasa con el Frente de Todos, el Frente de Todos está alimentado de 2 grandes grupos, y después por supuesto que tiene otros pequeños grupos, ¿no? El Frente de Todos está compuesto por un grupo que es parte del establishment, que es parte del statu quo, que es el peronismo, digamos, que está hace 80 años en el poder en la Argentina. La novedad y lo que le dio NAFTA en los últimos años, después, de vuelta, a unos les gustará, a otros no les gustará, estarán de acuerdo, estarán en desacuerdo, yo estoy muy en desacuerdo. Pero ciertamente el kirchnerismo le dio al peronismo NAFTA de transformación, NAFTA de nuevas ideas, de nuevas discusiones dentro de su propio movimiento. Y así como existe esa lógica dentro del Frente de Todos, también existe dentro de Juntos por el Cambio un sector que es más propio, más pro-establishment, más pro-establishment de la política, no pro-establishment de los empresarios, pro-establishment de la política, como lo tiene el Frente de Todos también, que es, che, bueno, esto funcionó así durante 80 años, ¿cómo no va a seguir funcionando? Acá tiene que estar el sindicato, tiene que estar este, tiene que estar este, tiene que estar este y tiene que estar este. Y yo me ubico en el grupo de los que creemos que la Argentina padece de un problema de diseño institucional. Yamil antes señalaba el problema del tamaño del Estado. Y permítanme hacer una disquisición sobre esto, Lucas, porque creo que es la piedra angular de la discusión que yo entiendo que tiene que dar Juntos por el Cambio. El problema no es el tamaño del Estado. El problema es la distribución del tamaño del Estado. En la Argentina, el 83% de la presión tributaria es del Estado Nacional, el 14,7% de todas las provincias en su conjunto y el 2,3% de los 2.382 municipios en su conjunto. Repito, Nación 83%, provincia 14,7%, todos los municipios 2,7%, 2,3% en su conjunto. ¿Cómo se compone el gasto? 67% del Estado Nacional, por coparticipación, 23% de todas las provincias en su conjunto, 10% de todos los municipios en su conjunto. Y ustedes me dirán, no entiendo, o sea, ¿de qué estás hablando? De que tenemos un Estado Nacional elefantiásico incapaz de funcionar por su volumen de tamaño. No tiene la capacidad, es tan grande el Estado Nacional que no obedece a... Digamos, el problema del Estado Nacional no es quién la gobierna, el problema del Estado Nacional es su diseño tributario. ¿Y cómo funcionan los países que funcionan? ¿Cómo es el diseño tributario institucional de los países que funcionan? Francia, Alemania, Gran Bretaña, España. 33% de la presión tributaria del gasto del Estado Nacional, 33% de la presión tributaria del gasto de los departamentos, regiones o provincias,
33% de cada una de las alcaldías o de los ayuntamientos o de los municipios en su conjunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno cuando va a estos países prósperos, Estados Unidos, estos países prósperos económicamente, ¿qué pasa? Que hay una toma en París, está París incendiada, pero te corres 30 kilómetros y los franceses siguen como si nada. Tienen un diseño tributario institucional que hace que prescindan de las personas. No importa si el presidente de la nación es bueno, es malo, si se despertó bien, si está peleado con Cristina, si Durán Barba no sé qué, si Emilio no sé cuánto, o sea, el diseño tributario de un país no puede depender tanto de una sola persona. Entonces, mi crítica va acá, y ahondo y profundizo el comentario de Yamil. El problema, por supuesto que hay un problema de tamaño del Estado en la Argentina, pero ciertamente así de complejo es inabordable el fenómeno del tamaño del Estado en la Argentina. Hay que descomponer el tamaño del Estado, escindirlo, pasarle más recursos a las provincias, más recursos a los municipios, porque encima tenemos este problema que es como surgió la última crisis económica mundial con los créditos hipotecarios en Estados Unidos. Hay uno que tiene la plata, que es el Estado Nacional. Hay uno que tiene la obligación legal, que son los estados provinciales. Y hay otro que se ocupa. Esos somos los intendentes. Totalmente de acuerdo, Martín. También da para otra charla entera. Martín habla recién de descentralización, autonomía financiera, de provincias, de municipios, cosa que comparto. Y Yamil, en tu rol de porteño, ¿qué opinás de lo que pasó anoche en el Congreso? ¿Qué opinás de esta situación, de esta confederación extraña que somos, este federalismo que tenemos en Argentina, de características redistributivas, pero que se dan estas paradojas donde la Ciudad de Buenos Aires aporta el 20 y pico % del PBI y recibía el 3,4% y de manera intempestiva el gobierno nacional primero le sacó el 1,2% y ayer plantea que ya no va más como atribución de la competencia que le habían pasado, que era la policía, y sucede esto. ¿Qué pensás del tema puntual de lo que sucedió anoche en el Congreso y qué pensás del diseño institucional que tiene Argentina? Yo hace un tiempito, un poco a modo de joda y no tanto, lancé un movimiento que se llamaba el Cava-Exit, ¿no? Un poco retomando lo que era el Brexit, planteando justamente que siendo que, como a raíz de uno de los tantos ataques de Alberto, que parecía que los porteños éramos la suma de todos los males y los causantes de la decadencia argentina, dijimos, fantástico, ya que los porteños somos tan malos, nos vamos a la mierda, quédense ustedes con Argentina, nosotros armamos porteña y después vamos viendo. Paradójicamente, el movimiento recibió tanto interés que lo tuve que dejar porque o me ocupaba del movimiento o me ocupaba del armado de un partido nacional, por ahora sigo con el Partido Nacional, pero fue un experimento bastante interesante para un poco poner en discusión algunas de las vacas sagradas que nos hacen creer que esto que vivimos es normal, ¿no? Que haya un distrito que entrega prácticamente un cuarto de la masa coparticipable y que a su vez recibe apenas un décimo, y que aparte existe como la impunidad de poder agarrar y putearlo, o sea, te depredo y además te puteo, digo, con lo cual hay por lo menos hay una suerte de cuota de perversión que con este tipo de planteos a veces sirve para poner en evidencia que ¿viste? Te aporrean, pero después te necesitan, entonces le salís con un planteo medio disruptivo como este y no saben qué es. Pero yo de la cuestión específica me parece una canallada. Ahora, es una canallada que está habilitada dentro del marco legal, porque tenemos, y acá sí voy a ser tajante, hay que ir a una reforma constitucional y sacar ese esperpento de la ley de coparticipación de la Constitución y ese mecanismo absolutamente imposible de sanción de una ley de coparticipación, que es más fácil cambiar la Constitución que sacar la ley de coparticipación, digo, estamos todo en pedo. Ahora, dicho esto, sí me parece que hay una cuestión que es abusiva de por sí, me parece que los porteños debieran acusar recibos, pero que el jefe de gobierno haga un buen esfuerzo por hacerle entender a los porteños que esto ha sido un ataque directo al bienestar de los porteños, al esfuerzo que hacemos los porteños a nivel tributario, y que desde ese lugar tratar de generar conciencia, que de última, si no quieren votar a los de Juntos por el Cambio, que nos voten a nosotros los liberales, digo, pero que dejen de votar peronistas que van y los cagan. Así que, de una forma u otra,
espero que entre los dos podamos capitalizar estos ataques que ya lo han hecho en Mendoza, porque recordemos que también le cagaron fondos a Mendoza a principio de año, así que esperamos ahí, entre los liberales y Juntos por el Cambio, ofrecer alternativas electorales para quienes no creen que el peronismo no da soluciones concretas a los problemas que estamos teniendo. Creo que algo interesante que de alguna manera siempre me pone feliz hablar con Martín porque me siento muy identificado con su discurso, pero lamentablemente no es un discurso que esté muy presente en los voceros de Juntos por el Cambio, y creo que en ese sentido el surgimiento de un espacio como el nuestro, también de otros actores como Milei y Espert, va a ayudar a que se revaloricen posiciones como las de Martín, que reconozco que hay varios actores, también ahí está Majo, con quien hemos compartido batallas en otra época, y que sé que hay muchos liberales dentro de Juntos por el Cambio, pero que en la medida en que no hay internas competitivas, dependen de la buena voluntad del jerarca de turno para que estén en una lista, para que puedan escalar en posiciones. Creemos que en ese sentido se puede dar una suerte de relación simbiótica interna y externa entre los liberales estando afuera y los liberales que están adentro, para revalorizar y que traten de elevarlos en las listas para cagarnos a nosotros, y que nosotros a su vez ganemos votos por afuera, y después que lleguemos al Congreso y votemos todas cosas lindas en conjunto, y después cuestionemos a los zurdos de todos los partidos estando una vez en el Congreso. Así que desde ese lugar creo que es un gran momento para el liberalismo, más allá de la composición electoral y de que algunos estemos allá y otros estemos acá. La verdad que siento que estoy en esta hace casi 12 años, fui uno de los fundadores del Partido Liberal Libertario en el 2009, y vengo estando en el mismo lugar, tratando de hacer lo mismo hace 12 años. Ahora, por fin, hoy lo hablaba más temprano que tuve un desayuno por este tema, veo como el proyecto al cual me embarqué hace tantos años al borde de estar concretado, así que eso me pone muy feliz. Y creo que le va a hacer bien al sistema político argentino para cuestionar estas cosas que a veces los espacios más mainstream o no tienen el espacio, o por su propia dinámica esconden a las voces quizás más críticas o que pueden innovar los debates. Así que espero poder hacer un aporte valioso en ese sentido, no solamente en materia de cuestionar todo el sistema de coparticipación, la composición del Estado, la matriz tributaria, la asignación del gasto, como bien planteaba Martín, está totalmente invertida la pirámide de gasto. El gasto siempre tiene que estar prioritariamente cerca de quien está cerca de la gente y de quien lo gasta, o de quien tiene las responsabilidades más directas. Pero aún, más allá de que hay que invertir la pirámide, hay que achicar el gasto. Digamos todo. En ese sentido, sin ir más lejos, el Banco Interamericano de Desarrollo hace un relevamiento de la calidad del gasto, y Argentina lidera el ranking regional de los países que peor gastan. 7 puntos del PBI es gasto ineficiente, y eso son empresas menos dinámicas, son menos puestos de trabajo, es menos calidad de vida para los argentinos, así que tela para cortar ahí. Pero también es cierto que una cosa es discutir cómo se gasta, y ahí le doy la derecha a Martín, pero también cuánto se gasta es importante, y cómo se cobra también es importante. Así que bienvenidos sean todos los debates, pero de vuelta, celebro poder tener del otro lado para dialogar, porque no creo que sea nunca un tema de discusión, a personas como Martín, que entiendo que tenemos más coincidencias que diferencias, pero que aparte le toca un lugar distinto que el mío. Él tiene la responsabilidad ejecutiva directa, y a mí me toca defender al contribuyente en abstracto, que es un lugar en ese sentido también distinto, y está buena esa discusión de entender que a veces se pueden coincidir en las ideas y representar circunstancialmente lugares distintos. Martín, ya para ir cerrando, hace poco te expresaste, y me interesa tu mirada de intendente joven, con la discusión que se generó sobre las reelecciones de los intendentes en provincia de Buenos Aires. Recordemos que en el año 2016, María Eugenia envía un proyecto de ley que es sancionado en la legislatura provincial, donde queda marcado que los intendentes pueden tener 2 mandatos, y eso ahora entraría en discusión. ¿Cuál es tu postura, más allá del debate jurídico, que eso, digo, lo que decía la justicia, no depende de nosotros, pero cuál es tu visión al respecto? Estás silenciado, Tincho. Hace 3 años fui a México, y en México los alcaldes
son electos por 3 años y sin reelección. 3 años y sin reelección. Entonces, ¿qué pasa? Llegué a una alcaldía, a gobernar una alcaldesa de 28 años, tenía la fábrica de Nissan más grande fuera de Japón. Enorme, eran hectáreas y hectáreas de Nissan. Se había radicado la empresa durante la gestión de ella. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la virtud que habían tenido? Que cuando uno sabe que el tiempo es finito, se da cuenta de una cosa. Primero, que con tu gestión no alcanza. Digamos, se necesita tiempo. Entonces, si vos tenés un tiempo limitado y querés que trasciendan ciertas políticas públicas, te das cuenta matemáticamente que con vos no alcanza. Por lo tanto, ¿qué tenés que hacer? Formar un equipo. Formar un equipo que tenga un nivel de valores y de tecnicismo tal que logre sostener el nivel de una gestión, cuando no estar todo el tiempo a la vanguardia. Por eso siempre hablo de los gobiernos locales, ¿no, Lucas? O sea, vos como yo, digamos, amamos los gobiernos locales. Para mí no hay nada más ordinario que alguien que quiere ser presidente. Amo los gobiernos locales, amo a la gente que ama la política local, porque ciertamente, mira, en mi caso, amo Pinamar. Vi las consecuencias de que en Pinamar gobernara durante muchos años un mismo intendente, terminó con un proceso de degradación personal. Y ciertamente es mucho más fácil explicar por qué sí la alternancia que por qué las reelecciones indefinidas. Ciertamente hay intendentes que han sido buenos y que han hecho buenas gestiones con reelecciones indefinidas, pero la realidad es que más bien el factor común es el contrario. Así que sencillamente estoy en contra de las reelecciones indefinidas, porque creo que la última materia que tiene que cursar un líder, y por este motivo yo me saco el sombrero con Mauricio, uno de los principales legados de Mauricio que le deja a la República Argentina es un partido político con líderes que tienen la posibilidad de superarlo al propio Mauricio. Es decir, generó un puente para que un montón de gente se metiera en política, cruzara el charco, cruzara el abismo de no animarse a animarse, con gente preparada que tuvo la oportunidad de gobernar, la oportunidad de gestionar. Y entonces, cuando un político conecta, una persona que ejerce la política transitoriamente, conecta con dos cosas. Uno, estás de paso. Dos, querés hacer cosas importantes, el resultado es lógico. Tenés que construir equipo, que es fortalecer los partidos políticos. Una de las deudas de la democracia en la Argentina. Así que creo que estoy en contra de las reelecciones indefinidas, sencillamente porque creo que la mayor debilidad de la democracia argentina es la debilidad de los partidos políticos, y en esto Yamil está haciendo un aporte extraordinario a la vida democrática de la Argentina, él lo contaba recién al pasar, ¿no? Pero son 11 años de vida, ¿no? O sea, Yamil creo que tiene mi edad, 34, 35, son 11 años que el tipo le dedicó, o sea, la cantidad de tiempo que le lleva dedicada a este sueño de que existe un espacio político con el que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, 11 años, tiene más años que sus hijos, tiene dos Messi divinos que tienen 2, 3 años, le dedicó 4 veces más tiempo que a sus hijos. Entonces, eso no es menor y lo tenemos que aprender a valorar y finalmente creo que la principal consecuencia, o sea, que creer en las reelecciones indefinidas, la idea de grieta, son consecuencia de creer de cuando los representantes políticos de la Argentina creen que componen una clase especial, la clase política. Eso está lleno de problemas. Una cosa es que los ciudadanos crean que existe una clase política, pero cuando el que ejerce la política cree que compone una clase especial, que es la clase política, bueno, empiezan a pensar que tienen sus propios problemas, y como tienen sus propios problemas, necesitan sus propias soluciones. Tenemos grietas, entonces hay que juntarse, arreglar, rosquear. Y la segunda, bueno, sí, ¿cómo la gente se va a perder de votarme a mí? A mí, que soy un genio, mirá, todo el mundo me aplaude, voy a los actos, hablo, me aplauden. ¿Cómo se van a perder de este intendente? Y sí, ciertamente. En eso consiste la democracia y la alternancia democrática, y por eso es tan importante estar saludable de la cabeza, del corazón, y trabajar para tener cada día mejores equipos. Qué bueno, Martín, porque la verdad que la discusión política es muy contraintuitivo que lo plantee un intendente de tu edad, que tranquilamente uno le puede explicar el rulo y decir me quedaron cosas por hacer y no sé qué, y cómo leemos la parte jurídica. Y la realidad es que en la provincia de Buenos Aires, desde el 83 al 2015,
90% de los intendentes que se presentaron a la reelección lo consiguieron, y puntualmente en el conurbano bonaerense, el llamado aparato y demás, es jugar con la cancha inclinada y no genera buena alternancia, y la verdad que hemos tenido intendentes que han estado 20, 25, y hay algunos que van a llegar a 30 años. Claramente eso no contribuye a una mejor vida de cada una de las ciudades. La verdad que lo único que hace es profundizar esas asimetrías. Ahí, Gracias. perdón, Luqui, Sí. Irma Inés Fernández hace un comentario. Dice, el error de los demás es confundir líder con gobernante, no importa el cargo. Te profundizo, Irma. Creo esto, solo para concluir, Lucas. Si después de 8 años un líder necesita de un cargo formal para ser influyente, es que hay algo que hizo mal. Yo estoy trabajando para que después del... O sea, yo trabajo de manera tal que después del 2023 no necesitar del cargo para seguir transformando Pinamar. Prescindir de las estructuras políticas y partidarias. La experiencia es una de las cosas más hermosas que tenemos las personas. La experiencia, ¿no? La experiencia en términos humanos, de haber estado en un lugar en el que otro no estuvo. Entonces creo en eso, que si después de 8 años yo necesito seguir siendo intendente de Pinamar para seguir haciendo cosas por Pinamar, es que hay algo que hice mal. En esa línea hace poco, también, y reitero que ya cerramos con la última pregunta, lo hablaba con Rogelio Frigerio, siempre ponía el ejemplo de su abuelo, que hizo política durante 70 años y ocupó un cargo público durante 2. No hay que estar en un cargo público, ni menos un cargo ejecutivo o legislativo, para hacer política. Hacer política es una postura ante la vida, es un involucramiento con la comodidad, con lo que está pasando, con el aporte de ideas y demás, y no tienen mucho que ver con ocupar un cargo, como decía recién Martín, que es un ratito, es algo circunstancial, y lo que queda es esa transformación que se puede llevar adelante. Yamil, para cerrar, hacemos un ping-pong de 2 o 3 cuestiones. Podio, top 3 de presidentes que te representen, que te gusten de la historia argentina, o de algún político a lo largo de la historia que vos pienses que haya tenido algún aporte sustancial. Menem, Roca, Sarmiento. Menem, Roca, Sarmiento, en ese orden. En ese orden. Martín. Alfonsín, la primera presidencia de Perón y Sarmiento. Yamil, me gusta, porque aparte son jugadas y los dos están pensando, no es que tiran. Pensé, Yamil, que ibas a ir más por un alvear, por una cuestión al respecto. Sorprendiste. Escúchame, ¿qué estás leyendo? ¿Libro preferido? ¿Qué tenés para recomendar, Yamil? Hay un texto muy lindo que yo siempre recomiendo. Bueno, primero ahí les dejé para mí uno de los textos de cabecera, que es El político y el científico de Weber. En realidad es una transcripción de una charla de él. Voy a quedar con este libro para recomendar. Es un libro donde Weber conversa justamente sobre las diferencias entre el político y el científico, y en la primera parte, que se llama la política como vocación, para mí desarrolla 2 conceptos que son centrales para cualquiera que tenga ideas firmes y decide meterse en política, que hace la diferencia entre la ética de los compromisos y la ética de los principios. Es una diferencia que me parece muy valiosa para poder entender la diferencia entre meterse al barro a resolver problemas y el compromiso que implica necesariamente la política transformadora, y que no por eso uno se está desviando o abandonando los principios, sino que tiene que ver con un cambio de enfoque con que se está comprometiendo. Martín, ¿estás leyendo algo? ¿Qué recomendás? Todo este año leí a Byung-Chul Han, que es un filósofo alemán de ascendencia surcoreana. Byung-Chul Han, con La salvación de lo bello, probablemente sea de lo mejor que leí en los últimos 5 o 6 años. Es un ensayo realmente extraordinario, hace una crítica contraintuitiva contra la idea de Harari, ¿no? De Yuval Harari, y esta idea del destino ineludible, que en Volver al futuro, recordarán, afirmaban que íbamos a andar en autos voladores, ¿no? Íbamos a andar en autos voladores, y las ciudades estamos invirtiendo en bicisendas y en ciclovías en el año 2020. Entonces, creo que hay una idea de Byung-Chul Han bastante atrevida en este sentido. Y lo que estoy leyendo ahora en este instante es Forjar una nación, de Richard Rorty, también es un liberal de izquierda,
en la tradición anglosajona liberal, realmente una prosa extraordinaria, muy persuasiva y que plantea también a mí hay una expresión que me gusta de un prólogo de Borges a un libro de William James, a Pragmatismo de William James, que dice que William James, además me lo imagino con el tono de Borges, William James viene a proponer un sistema verdaderamente revolucionario, un sistema de hipótesis tranquilas. Digamos, la expresión de hipótesis tranquilas me parece extraordinaria, digamos, de que vos estás pensando ideas y que lo pensás con mucha tranquilidad, de manera apasionada, pero que tenés la capacidad de transmitirlo tranquilamente y que si alguien no está de acuerdo, bueno, no está de acuerdo y ya. Así que Forjar una nación de Richard Rorty está en esa tradición pragmática y liberal anglosajona. Sí, les agradezco muchísimo a los dos, la verdad que es un placer, y mostrar también esto, ¿no? Hay que reivindicar dirigentes políticos jóvenes que muestran que leen, que tienen sus ideas, que tienen sus anclajes, que hay un porqué, que podemos modificar lo que pensamos también a lo largo de nuestro tiempo, porque vamos incorporando más conocimiento, vamos viviendo. Los tres somos padres jóvenes y nos hemos encontrado en diferentes roles de la vida. Seguir leyendo en medio de esto de ser padre, seguir laburando, de tener responsabilidad, es un mundo, pero está buenísimo, y está buenísimo también mostrarlo, y yo creo que tiene que haber un destino para la Argentina y tiene que haber un futuro diferente, porque la verdad hay un montón de dirigentes que nos involucramos en política y tenemos ganas que las cosas cambien. Manteniendo el status quo no va a cambiar nada, entonces tenemos que probar, pensar diferente, no, lo hemos hablado acá muchas veces, no esperar que el mundo se adapte a Argentina, sino una Argentina inteligente, adaptada a la realidad del mundo, manteniendo nuestra idiosincrasia, dándole nuestra impronta, y pensando que puede haber un gran futuro para romper esta tendencia de más de 10 años donde venimos para atrás y todos los años estamos un poquito mejor, perdimos esta lógica de progreso, y no tenemos ningún plan de desarrollo con verdadera inclusión, que es el gran desafío. Martín, Yamil, un enorme placer, espero verlos pronto a ambos, y un abrazo grande para todos y todas por participar hoy. Vamos a ver rápido, está Horacio en la conferencia de prensa, a ver qué contesta, y estuvimos dando una mano hoy en el planteo, va a estar interesante y parece estar bastante duro, esperemos que tenga la mejor resolución. Gran abrazo, muchas gracias. Abrazo a todos. Abrazo grande.